Ok, entonces vamos a publicar la presentación del día de hoy. Bueno, ya tenemos la presentación. ¿La ven bien, cierto? ¿Ven bien la presentación Sí, se o ve. no? Ya, avísenme, pero no me dejen ahí en el aire. Bueno, hoy día tenemos la clase 21 de motores diésel. Esta clase tiene este temario y hemos visto un montón de cosas, digamos, según este pequeño resumen que está aquí. Y también hemos visto muchas cosas y vamos a ver, y nos llegó había una petición, fue de otro curso, pero los temas que me pidieron que tratara, además de lo que hayamos visto, eran estos que están aquí: cómo se usan los instrumentos de medida, la secuencia de ciclo del motor, los ciclos del motor, proceso de combustión interna, espacio neutro, carrera del émbolo, cálculo de definiciones, cálculo del grado de solape, cuántos grados, el solape de las válvulas, el volumen de la cámara de combustión, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de darle gusto a la audiencia para este tipo de cosas que están relacionadas con la combustión, y espero que nos alcance el tiempo para ver todo nomás. En base a eso, por ejemplo, aquí hay un video que nos muestra cuáles son los tipos, por ejemplo, cómo utilizar los instrumentos de medición. ¿Ustedes tienen experiencia en cómo usar instrumentos de medición o tienen nociones vagas, ¿no? ¿Qué me dicen? Yo en el trabajo ocupo un instrumento de medición, profundímetro, metro, ¿Ya? micrómetro, cositas. ¿Quién más? ¿Todos usan instrumentos de medición así o algunos nomás, no todos? ¿Quién no ha usado nunca un instrumento de medición? Perdón, no, le escucho entrecortado. Ahumada. ¿Qué dice Omar? No le escuché nada, salió muy... Bueno, voy a echar un vistacito a este video, interesante verlo, así que voy a conectarme para que lo veamos y, vamos reforcemos algunos conceptos, digamos, ¿ya? Instrumentos de medición. Voy a dejar de compartir eso y voy a compartir el video para que lo veamos, ¿ya? Ah, pero me falta una cosa. No compartir, no, el sonido. Siempre se me olvidó compartir sonido, ahora sí. Ok, ahí estamos con los instrumentos de medición. Un video bien interesante escuchémoslo, tiene otras cosas que decir, ¿no? Para hacer un diagnóstico correcto, debes medir ciertos parámetros en los sistemas del automóvil. Para ello, necesitas de instrumentos de medición. Estos son aparatos que comparan magnitudes físicas con una unidad de medida de manera directa o indirecta. Actualmente se tienen dos sistemas de unidades, el sistema internacional y el sistema inglés. Es por ello que debes saber con cuál sistema vas a trabajar. Se pueden clasificar según aquello que miden. Por ejemplo, cinta métrica. Sirve para tomar medidas cortas. Regla. Es de metal y además se usa para verificar planicidad. Flexómetro. Suelen ser de 3 a 50 metros. Micrómetro. Funciona con un tornillo ajustable. Es de alta precisión y sirve para medir piezas pequeñas. Vernier. Utilizado para medir longitudes exteriores, interiores y profundidades. Galgas de espesores. Son un conjunto de diferentes láminas para medir desajustes o juegos entre elementos. Odómetro.
Cuenta el número de giros de las llantas del automóvil para medir la distancia recorrida. Transportador. Tiene forma de semicírculo o círculo graduado de 180 o 360 grados respectivamente. Goniómetro. Al igual que el transportador, puede ser un semicírculo o círculo graduado. Permite medir o construir ángulos entre dos objetos. Termómetro. Con los cambios de temperatura, el material que contiene el termómetro se dilata o contrae y se puede ver la temperatura en la graduación. Pirómetro. Mide la temperatura sin necesidad de estar en contacto con el objeto y lo muestra en una pantalla. Báscula. Mide el peso de un elemento. Existen básculas pequeñas hasta del tamaño industrial. Manómetro. Mide la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Calibrador de neumáticos. Calibra la presión del aire contenida en los neumáticos. Compresómetro automotriz. Mide la compresión en los cilindros del motor. Tacómetro. Cuenta el número de revoluciones de un eje en un minuto. Velocímetro. Mide la velocidad del automóvil y la muestra en el tablero. Llave dinamométrica. Se usa para ajustar el par de apriete de elementos con roscas. Reloj comparador. Se usa para comprobar que las piezas no estén desgastadas al transformar el movimiento rectilíneo de los palpadores al movimiento circular de las agujas. Multímetro. Usado para medir el voltaje, amperaje y la resistencia en materiales semiconductores y conductores. Densímetro. Se usa para comprobar la densidad del líquido del acumulador. Para realizar una medición exacta y segura, sigue estos pasos. Ten claro qué vas a medir, con qué lo harás y qué sistema de medida necesitas. Observa el estado del equipo, desgaste, limpieza y funcionamiento. Los instrumentos deben estar calibrados. Si no es así, consulta el manual proporcionado por el fabricante para la calibración. Realiza la medición y anota el resultado. El uso adecuado de estos instrumentos te dará un punto de partida para la revisión del automóvil. Haz más de una medición para comparar los resultados obtenidos. Uso del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen muchos componentes eléctricos y electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Existen diferentes modelos, pero todos sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y probar la continuidad eléctrica. Se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. En cualquier medición que realices, el cable negro siempre va conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que tiene una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa. Coloca las puntas en la terminal de la cual quieres conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Si deseas medir un solo componente, coloca las puntas en los pines o terminales del mismo, es decir, colocando el multímetro en paralelo. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, uno para miliamperes y otro para amperes. La corriente de un aparato electrónico se mide en miliamperes, así que coloca el cable rojo en el borne correspondiente. Gira la perilla en la posición señalizada con MA. Desconecta cualquier componente. Coloca las puntas del multímetro en las terminales del circuito abierto. Este procedimiento se llama medición en serie.
Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, desenergice el circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas e incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar continuidad, solo cambia la perilla al símbolo tipo timbre. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, no la hay. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar las terminales metálicas con tus manos, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Uso del multímetro de gancho. Este instrumento te servirá para hacer pruebas en el sistema eléctrico del automóvil. Funciona de la misma forma que el multímetro convencional. La diferencia entre ambos se encuentra en sus pinzas, usadas para medir un mayor rango de corriente alterna. Para medir la corriente, verifica que el multímetro no tenga cables conectados y sigue estos pasos. Gira la perilla a la posición A, correspondiente a corriente alterna. Abre el gancho y rodea el cable que vas a medir. Ciérralo y cuida que el cable esté en el centro. Anota la lectura. En cada medición, sujeta con firmeza el multímetro y evita tocar otros cables, pues alterarás la medición. Uso del osciloscopio. Para comprobar el funcionamiento de los sensores y actuadores del automóvil, es necesario usar un osciloscopio automotriz, el cual mide una señal para visualizar la frecuencia, período, amplitud, ruido y el comportamiento de la onda. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida. El eje vertical o volts por división ajusta la amplitud y el eje horizontal o segundos por división el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios cuentan con 2 canales para medir 2 señales a la vez. Esto es útil cuando quieres comparar información con 2 sensores que se complementan. También pueden guardar en memorias externas imágenes de momentos específicos en una medición. Esto te ayuda mucho cuando necesitas tener un registro de los comportamientos de una señal. Al hacer la medición, te encontrarás con 2 tipos de señales, las analógicas y las digitales. En las primeras, varía su valor a cada momento. En las digitales, solo pueden adoptar 2 valores conocidos como estado alto y estado bajo. Para hacer una medición, sigue estos pasos. Conecta el cable del osciloscopio a un contacto y enciéndelo. Aterriza la señal apretando el botón de tierra y centrándolo en el eje horizontal. Esto será tu punto de referencia. Coloca la punta positiva a la fuente de la señal que vas a medir. Coloca la derivación de la punta a la tierra que corresponde. Aprieta el botón de Autoset para que el osciloscopio ajuste la escala. Cambia el tiempo de muestreo y la amplitud de la señal para verla a detalle, aumentando o disminuyendo las escalas. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas y también para visualizar picos. Las mediciones del osciloscopio aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la señal que aparece en pantalla es muy pequeña y tiene ruido, es posible que el osciloscopio no esté tomando lectura. Comprueba la punta de medición y el voltaje de la señal medida con un multímetro. El uso del osciloscopio automotriz es indispensable para ver los comportamientos de las señales y compararlas con los valores que cada fabricante determina. Así,
sabrá si la pieza necesita reparación o reemplazo. Bueno, este video nos da una pauta de cómo son los sistemas de medición. Interesante por lo demás. Bueno, que vayan sabiendo este tipo de cosas, los que no los conocían. Y, y bueno, sigamos con la presentación para que podamos continuar con nuestra clase, digamos. Profe, disculpe, Cárdenas, por favor, presente, está en el médico. Cárdenas, ya, vale. No le voy a preguntar qué me habéis contado, eso sí, para no... Ya, anotado. Gracias, profesor. Bueno, a bordo, todos estos son los instrumentos que ustedes se pueden encontrar a bordo, por ejemplo, el pie de metro, que también se le conoce como pie de rey o vernier, el micrómetro, el alexómetro, el reloj comparador, el profundímetro, el medidor de la caída del eje, que también se le conoce como poker gauge, el flexímetro para medir la flexión del cigüeñal, un metro en todas sus versiones, multímetro, termómetros, pirómetros, termopar, caudalímetro, flujómetro, viscosímetro, manómetro, vacuómetro, barómetro, dinamómetro, báscula, calendario, reloj, cronómetro, uso horario, sextante, transportador, velocímetro, anemómetro, tacómetro y el pHímetro, el que mide el pH. ¿Ya? Estos son más o menos los instrumentos que ustedes se pueden encontrar en los barcos y eh, en distintas partes, digamos. ¿Ah? Lo más probable es que el anemómetro usted no lo encuentre en la sala de máquina, pero sí en el puente. ¿Ya? Y así sucesivamente hay muchos instrumentos que son de uso rutinario y hay que saberlos usar bien, digamos. Eh, las unidades que utilizan los instrumentos para medir son para medir longitudes, áreas, volúmenes, masa, peso, gravedad, presión, fuerza, temperatura, trabajo, energía, potencia, torque, velocidad, aceleración, gravedad específica, peso específico, densidad, tanto en el sistema anglosajón o imperial como en los sistemas internacionales, digamos, y con sus múltiplos y submúltiplos, porque además de estas unidades tienen, así como existe el metro, está el micrómetro, que es una unidad pequeñita del metro, y también está el kilómetro, que son 1000 metros, digamos, ¿ya? Y así como ese, en todo orden de cosas hay unidades múltiplas y submúltiplas, digamos. Aquí tenemos tres tipos de instrumentos. Tenemos un micrómetro, tenemos un pie de rey y tenemos un reloj comparador, ¿ya? Que son distintos tipos. Ahora, la gracia de estos tres instrumentos que son bastante modernos, tienen sus visores digitales y seguramente todos estos deben tener una batería pequeñita ahí que cuando se vence hay que cambiarla, hay que tener batería de repuesto a bordo, ¿ya? Eh, este es un pie de metro más tradicional, no necesita batería, y ahí salen todos los nombres que tiene el pie de metro, el tornillo de bloqueo, la varilla de sonda, y este pie de metro es el que permite medir, ¿no es cierto?, el diámetro exterior de una tubería, por ejemplo, puede medir el diámetro interior de una tubería y puede también medir la profundidad de un orificio o de una saliente que se quiera medir, ¿ya? Entonces, eh, así que, y la precisión del pie de metro va a depender del nonio. El nonio es el carrito este que se mueve, a este se le llama nonio. Y este nonio tiene dos indicadores, un indicador que es el inferior, que generalmente trae unidades en, en el sistema internacional, milímetros, nonio en milímetros, y en la parte superior está el nonio en pulgada. O sea, usted haciendo una sola medición puede medir el asunto en pulgada o la puede medir en milímetros, ¿ya? Así que tiene esa particularidad. Y lo bueno es que hay que familiarizarse también con
el ojo cómo se hace la partición, especialmente de los nonios, digamos, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de lo que puede hacer un pie de rey, ¿no es cierto? Puede medir el diámetro, una pieza cuadrada, ¿no es cierto? El interior y la profundidad. Y aquí aparecen las mediciones en base a los nonios y cómo se va dividiendo el nonio. Todo va a depender de la precisión del nonio, ¿ya? Entonces, después vamos a hacer unos ejercicios de esto para los que no estén muy familiarizados. Acá tenemos el pie de metro, perdón, el micrómetro. El micrómetro también es un instrumento de precisión y hay micrómetros que son de distintos tamaños, ¿ya? Hay micrómetros, incluso micrómetros de que son para medir, por ejemplo, el diámetro de las turbinas, se usan unos micrómetros gigantescos, digamos, de varios metros incluso de capacidad. Pero la gracia del micrómetro es que tiene un tambor giratorio con la graduación y estas graduaciones pueden venir en centésimas de milímetro o pueden venir en milésimas de milímetro, ¿ya? Depende de la graduación. O también en milésimas de pulgada o en 10 milésimas de pulgada, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el usillo lo que nos está marcando, en este nos está marcando 9,42 milímetros, ¿ya? ¿Y por qué 9,42? Porque si ustedes se fijan, aquí tenemos el 0, ahí tenemos el 1, ahí tenemos el 2, ahí tenemos el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, así se marca, ¿eh? Y ahí tenemos nuestro 9. Y después tenemos el 42, entonces el borde, este borde que está aquí, ese borde es el que se mide, ¿ya? Respecto a la línea que está más cerca, a esta línea que está más cerca. ¿Y por qué digo la línea más cerca? ¿Por qué? Porque las líneas de arriba, y es bien cierto que yo tengo 1 milímetro, aquí yo tengo 1,5 milímetros, 2,5 milímetros, 3,5 milímetros, 4,5 milímetros, 5,5 milímetros, 6,5 milímetros, 7,5 milímetros, 8,5 milímetros. Y no aparece el 8 milímetros, por eso se toma a partir de este. Y como este es el 9, entonces de ahí se parte, 9. Y después este tambor que está girando va del 0 al 50, o sea, divide el milímetro, lo divide en 50 partes, o sea, entonces lo que está midiendo el tambor ese es medio milímetro, es lo que mide, ya. Una vuelta del tambor es medio milímetro, ¿ya? Y 2 vueltas del tambor es 1 milímetro, entonces aquí nos está marcando el 40, y aquí tenemos el 40, 41 y 42. Entonces sumo los 9, se los sumo a los 42 y me da 9,42. Esa es la forma de medir el nonio de 1 micrómetro, ¿ya? Este otro que está más abajo es lo mismo, pero tiene otra particularidad, porque aquí estamos midiendo ya 15 milímetros. Aquí tengo los 15 milímetros y medio, 16 milímetros, 16 milímetros y medio, ¿ya? Entonces ya tengo 16,5 milímetros, ¿ya? Entonces a estos 16,5 le tengo que sumar la lectura del tambor, y la lectura del tambor es de 25, 26, 27, o sea, le sumo 0,27, ¿ya? Y al sumar el 0,27 me da el 16,77, ¿ya? Así que con esto yo puedo hacer la medición con el micrómetro este, ¿ya? Bueno, así como este hay n innumerables formas de medirlo, ¿ya? Este es un micrómetro sencillo porque nos está mostrando, ¿cómo se llama? Un micrómetro que está dividido en una cierta cantidad de valores que son fáciles de medir, ¿ya? Acá tenemos el reloj comparador. Los relojes comparadores hay de varias marcas. Todo esto que me puedo conseguir yo son de la marca que aparece ahí. Y estos relojes comparadores tienen el 0 al medio y tienen un menos
y un más, y los números van bajando en forma ordenada, 1, 2, 3, 4, 5, hasta por ambos lados, digamos, ¿ya? Lo cual significa que la precisión va en función de cómo va a bajar, si usted, dependiendo si la pieza que está aquí abajo sube o la pieza baja, es para dónde se mueve la aguja. Y la precisión de este reloj comparador es una precisión que viene dada por estos numeritos que están aquí, ¿ya? Entonces, siempre cuando usted toma un instrumento, tiene que preocuparse de fijarse en esto. Entonces, aquí tenemos 0,0001 pulgadas. Eso, ¿a qué es lo que se llama 0,01 pulgadas? Estos son las 10 milésimas de pulgada, ¿ya? Entonces, 10 milésimas significa que es 1 partido por 10.000, digamos. No es, y cuando hablamos de milésimas es 1 partido por 1000. Entonces, cada rayita, que nosotros vemos aquí, la distancia que hay entre cada rayita representa una 10 milésima de pulgada, ¿ya? Entonces, es un instrumento bastante preciso. Este otro que tenemos acá, viene dado en milímetros y tiene una centésima. Está dividido en 100. Entonces, la distancia que hay entre cada una de estas rayas significa que es una centésima de milímetro, ¿ya? Y después acá a la derecha tenemos también este viene dado por, pero no dice 100 milímetros o no. No dice 100 milímetros, no. Pero este parece que es son milésimas de pulgada, me da la impresión. Este de milímetro, además, este milímetro puede, ¿cómo se llama? Este aparato que tengo aquí ahora a la vista, la distancia de cada rayita es de una centésima de milímetro, y además tiene que al medio un relojito que va del 0 al 9. Entonces significa de que una vuelta completa del reloj significa 1 milímetro, ¿ya? Dos vueltas son 2 milímetros, y cuando da 10 vueltas estamos hablando de 10 milímetros. O sea, este reloj comparador puede fluctuar sus mediciones, pueden fluctuar en 10 milímetros, digamos. Eso es lo que puede moverse, ¿ya? Eso es lo que puede moverse ese reloj comparador. Bueno, ahora, si nosotros hacemos un ejercicio y tenemos ahí, si tenemos un reloj comparador en pulgadas que tiene una precisión de una milésima de pulgada, y tenemos un reloj comparador en milímetros que tiene una precisión de una centésima, ¿cuál sería más preciso? ¿La centésima ¿cómo se llama? ¿De milímetro o la El métrico milésima de decimal es más pulgada? preciso. ¿Ah? El métrico decimal es más preciso que eso. El métrico, ¿no es cierto? Aquí yo hice el ejercicio, lo hice en forma matemática para los que no lo tengan muy claro. Hice el ejercicio matemático, entonces es una forma de razonamiento también, ¿ya? Se tiene que 1 milímetro se puede dividir en 10 partes y cada una se llama décima de milímetro y se representa como el 0,1. Y asimismo se puede dividir en 100 partes y cada una se llama centésima y se divide en 0,01. Ahora, las pulgadas, ¿no es cierto? Las pulgadas también se tiene de que una pulgada se divide en 10.000 partes, o sea, aquí estamos, y cada marca representa una 10 milésimas de pulgadas, 0,001 pulgadas. Luego, cada número representa 10 veces una 10 milésima, o sea, una milésima de pulgada, ¿ya? Entonces, cuando comparamos ¿cómo se llama? Un reloj comparador, ¿no es cierto?, con esta precisión, vamos a tener que una pulgada son 25,4 milímetros, luego es una pulgada dividido por 10.000,
Eso nos da 25,4 dividido por 10.000, o sea, 0,00254 milímetros. Y un reloj que tiene centésimas es un 0,01 milímetros, ¿ya? En este caso, entonces el reloj comparador que está en pulgada con 10.000, con 10 milésimas, ese es más preciso que el reloj en milímetros que tiene centésimas solamente, ¿ya? Ahora, si colocamos un reloj de- un reloj ¿cómo se llama? De milésima, de milésima de milímetro, ese sí es más preciso que el de 10 milésimas de pulgada. Bueno, esta es una forma de analizar las cosas y cómo se pueden ir haciendo las representaciones, digamos. Eh, Aquí hay unos ejercicios, vamos a ver si resulta interesante. Aquí vamos a ver este del pie de rey, el palpador este. A ver si cómo se ve. Ah, está bueno. Vamos a cambiar. Vamos a dejar de compartir este y vamos a compartir este otro. Entonces ahí ponemos este y salimos de esto. Jóvenes, buenos días. Vamos a ver un poquito acerca de los instrumentos de medición. Bueno, el curso es técnica de producción, pertenecemos a la especialidad de mecánica de producción y vamos a ver este primer caso, el calibrador Vernier de 20 divisiones, ¿de acuerdo? Es decir que cada división vale, en el nonio vale 0,05 milímetros o 5 centésimas, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que hay que hacer para leer un calibrador es primero saber las partes, ¿no es cierto? Las partes principales para la lectura. Parte principal, la regla, y la parte de precisión la va a dar el nonio. En la parte de la regla vamos a tener la obtención de números enteros y en el nonio obviamente los decimales. Muy bien, ya sabemos que esto se desliza y determina una dimensión, ¿no? Una medida de algún objeto o algo material. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que las mordazas son para medir exteriores y la de interiores, etcétera, sus partes, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver, voy a deslizar, sabemos que esto se desliza y voy a tomar un punto, ¿de acuerdo? Entonces ahora, ahí, ¿qué medida sería? Bien. Aquí, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es observar la regla con referencia al cero del nonio. Este cero me va a indicar hasta dónde están la parte entera, la lectura de la regla. ¿Hasta dónde? Entonces yo voy a leer con referencia con respecto al cero. En la regla, claro. 2, 3, 4, 5. Hasta aquí hay 5. Llega hasta las 51, no llega. ¿No es cierto? Ha pasado la línea número 5, que es 50 milímetros. Apunto eso, 50 milímetros. Punto. Y los decimales lo determina el nonio, esta que está en la parte inferior. Entonces yo tengo que buscar una línea de coincidencia con cualquiera de estos que se encuentran en la parte de abajo con respecto a las líneas que están en la regla. Muy bien. ¿Qué quiero decir? A ver, buscamos una coincidencia, no se coincide, aquí coincide. 35, ¿no es cierto? 35. A ver, observemos que me indica 35. 35. Muy bien, entonces ya tengo esto. Entonces, ¿cómo sería mi lectura? Mi lectura sería como sigue. Muy bien, en la parte entera tengo 50 milímetros. Punto, la que coincide, 35. Punto, 35 milímetros. ¿De acuerdo? Eso es mi lectura. 50 milímetros, 35 centésimas. Esa es la lectura que me arrojó. Veamos otro caso. Veamos otro caso. Muy bien, ya lo alejé. Y ahí
ya voy a interpretarla primero la regla, ¿no es cierto? Está en el 6, llega hasta el 65, la 66 línea no llega al 0 ni pasa el 0. Lo que ha pasado es la 65ª línea. Entonces ahí hay 65 puntos y más decimales. ¿De acuerdo? Hasta aquí. 65 puntos más los 65. decimales. 65 milímetros. ¿De acuerdo? Punto, los decimales lo vamos a determinar con el nonio. A ver, busquemos una línea de coincidencia. La primera. 75, ¿ah? Aquí. Veamos. Está entre el 7 y el 8. ¿De acuerdo? Entonces sería 65.75. Veamos en la referencia. Correcto. Nos vamos a interpretar aquí. Bueno, no he hecho mi captura de pantalla. Bueno, ya está dicho. Voy a ir a mi Pine. Bueno, ya está dicho, ¿no? Entonces, mi lectura sería como sigue. 65 punto, bueno, no me dan mucha nitidez, ¿cierto? Era 75. Uy, se movió. Ahí está. 75 milímetros. Y la lectura sería 65 milímetros, 75 centésimas. Claro, obviamente de milímetros. Las unidades son importantes, ¿cierto? Centésimas de milímetro. Esa es la lectura de cualquier objeto que yo haya tenido por acá, ¿cierto? Puede, por ejemplo, ser un cuadrado o qué sé yo, que yo haya tenido. Eso es la medida, ¿cierto? Eso es la medida que yo he obtenido de esta pieza, ¿de acuerdo? 65.75 centésimas de milímetro. Eso es con respecto a este calibrador. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Bueno, espero que sigan practicando y nos vemos en el próximo ejercicio, en el próximo instrumento. Jóvenes, vamos a continuar con otro instrumento de medición, o el mismo, pero en otras graduaciones, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con lo que es el calibrador Vernier, pero esta vez con 50 divisiones. Las 50 divisiones indican que en el nonio cada división o cada línea vale 0.02 centésimas de milímetro. Entonces vamos a ver, ahora vamos a deslizar y vamos a comprender o leer lo que es este calibrador de 50 divisiones. Lo primero que hacemos es, como en el caso anterior, primero interpretar la regla o leer la regla, ¿no es cierto? Seguidamente de la lectura del nonio. Bien, entonces ahora vamos. Hasta aquí es 20 milímetros, 30, 40 milímetros. ¿De acuerdo? Mi referencia la va a determinar el 0. 40 milímetros. Hasta aquí 45 y 46. La línea 46 es la que ha pasado el 0. Y vean que la 47 no llega ni está sobre el 0. Entonces mi lectura será 46 milímetros punto más decimales. ¿Ya? 46 milímetros punto más decimales. Los decimales lo va a determinar el nonio. Ahora buscamos la coincidencia aquí. La coincidencia de una de las líneas del nonio con cualquiera de las líneas de la regla. Entonces vamos a indicar aquí. Bien, aquí tenemos que coincide, por ejemplo, la número 6, ¿no es cierto? Está comprendido entre la 66 y la 65. En todo caso, será la 66. 60, cada uno vale 0.02. 60, 62, 64, 66, 68, hasta ahí. Cualquiera de estas líneas. Entonces, ¿cómo hacemos? La de en medio, acá. 64. Vamos a ver. 64. Vamos a ver una vez más con la lupa, ¿ya? Con la lupa que nos da el programa. Bueno, cuando nosotros deslizamos ya nos da la medida. Yo simplemente lo que hice es
agrandar para no ver esta parte e interpretarlo nosotros mismos. Bien, con la lupa ya tengo que aquí es 45, 46 en la regla. Ahora, los decimales, 64, lo voy a ver con esta lupa. Vean la coincidencia, 60, hasta aquí, 62, 64. 64 tiene coincidencia exacta la línea del nonio con la línea de la regla. Entonces, mi lectura será 46.64 centésimas de milímetro. ¿De acuerdo? Veamos otro ejercicio más. Vamos a aumentar para no ver. Y vamos ahora. Hasta ahí. Bien, entonces ahí vamos a interpretar o leer lo que es este calibrador. ¿De acuerdo? Entonces, primero la regla. 10, 20, 30. El 0 me indica que pasó el 31ª línea, pero no llega ni está sobre la 32. Entonces, tenemos ahí 31 milímetros. 31 milímetros tenemos. 31 milímetros punto los decimales. ¿Dónde están los decimales? Aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimal será? A ver, yo veo aquí. ¿Dónde están los decimales que coinciden? Uy, parece que el 2, pero también la 18ª. Bueno, en este caso voy a coger la 18ª. Veamos. O sea, sería 31.18. ¿De acuerdo? 31.18 o 31.2. Claro, esta panorámica no es tan preciso como el zoom del programa, ¿no? Vamos a ver, pero yo estoy comprendido entre 18 y 20. Me diría 20, a ver. 18. Veamos aquí con el zoom. Veamos, para leer los decimales. 18. Ya, tenemos a ver cuál línea coincide. Y esta coincide, la 18. No estaba tan mal, ¿no es cierto? Entonces será 31.18 milímetros. Todos ustedes tienen el programa, porque los he dejado como para que lo descarguen y lo instalen en su computadora, y pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Leer primero, agrandarlo, buscar la coincidencia, interpretarlo y ver los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la lectura de este tipo de calibrador, es muy sencillo, ¿no? Nos va a ayudar mucho este calibrador digital, o perdón, esta aplicación, y nos estaremos viendo en el próximo instrumento. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, jóvenes, vamos a continuar con la lectura de los instrumentos. Ahora nos corresponde lo que es en fracciones de pulgada. ¿De acuerdo? Entonces el procedimiento es el mismo que el milimétrico, que los anteriores. ¿De acuerdo? La lectura. Ahora voy a explicar un poquito acerca de esto de fracciones de pulgada. ¿De acuerdo? La regla, ya lo conocemos, está determinado por pulgadas. El nonio también. La regla está dividido, por ejemplo, una pulgada está dividido en 16 partes, lo que significa que cada división es igual a un 16. ¿De acuerdo? Un 16, si nosotros hacemos un 16 más un 16, daría un octavo. Entonces la primera línea grande es un octavo. La segunda línea grande es, ¿cuánto sería? 2 octavos. Y si nosotros reducimos 2 octavos, lo dividimos a su mínima expresión, sería un cuarto. Entonces aquí es un cuarto. Un cuarto más un cuarto serían 2 cuartos. Si lo reducimos a su mínima expresión, sería un medio, ¿no es cierto? Entonces aquí es media pulgada. Aquí sería un octavo, un cuarto, Media pulgada. ¿cierto? Media, 3 cuartos, hasta aquí, y aquí una pulgada. ¿De acuerdo? Pero cada una de las líneas vale un 16. Muy bien, eso tenemos que tenerlo presente. Y en la parte superior, en la parte del nonio, tenemos 8 divisiones. ¿De acuerdo? 8 divisiones, que cada una de ellas vale un 128. Ahora,
Estas 8 divisiones son las partes que yo he dividido una de estas líneas, uno de estos vacíos, uno de estos espacios en la regla. ¿De acuerdo? Un 16 lo he partido en 8 partes iguales. Por eso que si yo hago un 16, lo parto en 8, me va a salir un 128. ¿De acuerdo? Entonces, 828 es igual a un 16. Si nosotros agarramos nuestra calculadora o hacemos un mínimo común múltiplo, vamos a encontrarnos que 828 es igual a un 16, ¿de acuerdo? Entonces es como en la lectura de los milímetros, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Todo lo que estaba contenido en el nonio era equivalente a un espacio. Igualito sucede aquí. Todo lo que está aquí en el nonio es equivalente a un espacio. Entonces, pero ahora, ¿cómo vamos a leer esto? Entonces vamos a deslizar y vamos a ponerlo por acá. Por ejemplo, aquí tengo como lectura, voy a hacer una captura de pantalla, ¿de acuerdo? Y me voy a ir a mi famoso programa de Paint. Muy bien. Hasta aquí. El mismo procedimiento. Ahora voy a cambiar de color y voy a determinar qué me dice la regla con respecto al 0. Está pasando el 1, pero no llega hasta aquí. Entonces tengo 1 pulgada más la lectura del nonio. ¿Cuál es la línea que coincide? Será 1, 2, 3, 4, 5. Esta línea, la número 4, es la que coincide. Eso, ya. Vamos a marcarlo. Vamos a cambiarle color. Ya está. Entonces, ¿cómo voy a interpretarlo o leerlo esto de aquí? Bien, tengo como lectura, aquí voy a ponerlo, 1 pulgada. Una pulgada. Uy, no me cambié de color. Vamos a ver. 1 pulgada. Uy, no me cambié de color. A ver, ahora sí. A ver, vamos. 1 pulgada. Punto. Más. Aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿4 qué? 4 sobre 128. Voy a separar. Muy bien. Pero ahora, 428. Yo lo puedo simplificar. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿de acuerdo? Simplificar. No el 1, sino el 428. De tal manera que si yo le saco la mitad, será como sigue. Será la 264. mitad de 4, 2. Sobre 128 en la mitad, 64. Muy bien. Pero esto también tiene mitad, ¿cierto? Lo voy a tachar y le voy a sacar la mitad. ¿Cuánto sería? La mitad de 2, 1. La mitad de 64, 32. Ahí está. Entonces la lectura correcta será como sigue. Voy a cambiar y aquí. Lectura correcta será 1 pulgada, un 132. Eso es. ¿De acuerdo? Lo demás ya no cuenta. En este caso, en estas lecturas, siempre tener un poco de paciencia. ¿De acuerdo? Esa es la lectura que nos arroja este calibrador de fracciones en pulgada. Veamos si es que es verdad. Una pulgada, un 132. Bien. Ahora, busquemos otra medida, otra fracción. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos ahí. Vamos a aumentar el zoom. Y vamos a buscar.
Bien, hasta aquí tenemos 2 pulgadas. 2 pulgadas y algo más, ¿no es cierto? A ver, veamos. 2 pulgadas. Veamos, vamos a lo que es aquí. Aquí vamos a poner escribir y vamos a poder escribirlo y detallarlo mejor. 2 pulgadas. 2 pulgadas, un cuarto, ¿cierto? Más un 16, más otro 16. Entonces vamos con 16, ¿de acuerdo? Entonces vamos a interpretarlo. 2 pulgadas, ¿de acuerdo? Punto. ¿Cuántos 16 hay acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, 16. Más lo que es la lectura del nonio. ¿Cuál es la línea que coincide? Busquemos. 228. Al parecer no tenemos, sí tenemos aquí la segunda línea. Vean, observen, 1, 2. La tercera no coincide. La segunda línea del 128 más 2, 128. Bien, aquí tenemos todo, pero ahora hay que simplificarlo, ¿cierto? ¿Cómo hago yo? Simplemente agarro y reduzco esto. 128 lo elimino y lo convierto en algo. ¿En cuánto? Lo voy a reducir en un 64. 1 sobre 64. Ya está. Es lo mismo, es equivalente. Pero ahora también voy a emparejar este 616 a 64. ¿Cómo hago eso? Voy a buscar un número multiplicado aquí. Aquí le saqué la mitad. Pero aquí en esta fracción de 616 voy a multiplicarlo para que me dé en la base como 64. Por ejemplo, aquí voy a multiplicarlo, este 616, ¿por cuánto? Por 2, por 4. Por 4. Entonces me quedará 16 por 4, 64. 6 por 4, 24. 24 sobre 64. Perdón. 24 sobre 64. Muy bien, entonces ahora aquí he hecho una suma de dos fracciones. ¿Qué fracciones son? Homogéneas, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es sumar, nada más. Sumar los divisores y los dividendos, ¿no es cierto? 24 más 1 serían 25 sobre 64. Muy bien, más las 2 pulgadas, ¿no es cierto? Un poco más, nos lleva un poco más de tiempo porque hay que emparejarlos, hay que interpretarlos, hay que saber, hay que llegar a la unidad. Entonces será aquí 2 pulgadas 25 sobre 64. Veamos en la regla. Ahí está, 2 pulgadas 25 64. Esa es la forma en que tenemos que leer nuestro calibrador Vernier. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ustedes también tienen este simulador con la cual se pueden ayudar. Incluso es mucho más simple, mucho más fácil. Ya no tendrían que ir al Paint para pegar y todo eso. Yo me doy un poco de tiempo para poder explicar en qué consiste todo este procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Busco aquí. Claro que el procedimiento de fracciones sí va a ser lo mismo. Y tienen la ventaja del zoom, ¿no? Que les va a dar la coincidencia. En este caso, aquí está. ¿Ya? Tienen esa ventaja, tienen todo el tiempo para interpretar qué significa aquí 59 sobre 128, buscar y leer en la regla y en el nonio, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar con el siguiente video, con el siguiente calibrador, perdón, con el siguiente instrumento. Bien, hasta aquí este calibrador Vernier de fracciones en pulgada.
Vamos a continuar con la lectura de los instrumentos. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el palpador o reloj comparador. Esto es más sencillo, ¿no es cierto? Simplemente hay que fijarnos en los relojes. Tenemos un reloj externo, ¿de acuerdo? Y un reloj pequeño interno, ¿no es cierto? El reloj interno, el chiquitito, nos indica los milímetros, ¿de acuerdo? Milímetros. Y lo que está o el reloj externo o el más grande nos indican las centésimas, ¿de acuerdo? Aquí están las graduaciones, cada línea vale una centésima y tiene un máximo de 10 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es lo que indica el reloj pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que vamos a leer esto? Simplemente, por ejemplo, ahí primero tenemos que ver el reloj pequeño, que nos indica ahí que está pasando el 1, ¿no es cierto? Es decir, 1 milímetro, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente voy a ir a mi calculadora para hacer la anotación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1 milímetro, punto, y ahora sí, hasta aquí son 10 centésimas que equivalen a una décima, ¿de acuerdo? Una décima, 11, 12, 13 y 14 centésimas. Entonces será 14 centésimas. Muy bien. ¿No me creen? Veamos. 1.14 milímetros. Lo mismo es correcto. Conforme el señor notario, es correcto. Muy bien. Pero ahora vayamos a otro ejercicio, otro punto. Bien, ahí. ¿Cuánto será ahí? Nuevamente me voy a mi calculadora. No tengo que calcular nada, simplemente es para hacer mis anotaciones. Bien, ahí me fijo en el reloj pequeño. Está en el 0, no llega al 1, por lo tanto no llega a 1 milímetro. ¿De acuerdo? Entonces son centésimas. Voy a leer las centésimas en el reloj grande. Hasta aquí 10, 20, 30, 35, 36, 37 y 38. Entonces mi lectura será 0.38 centésimas de milímetro. Veamos si es correcto. Es correcto. ¿Correcto? ¿Todos? Sí, muy bien. Continuemos. Un último ejercicio, una última lectura. Ahí, ¿cuánto sería? Nuevamente, me fijo en mi reloj pequeño, ¿no es cierto? No pasa ni está sobre el 1, entonces leeré mis centésimas en el reloj externo, ¿no? En el más grande. Ahí está 81, entonces será 0.81 centésimas de milímetro. ¿Correcto? A ver, veamos. Correcto. A ver, este instrumento es de bastante precisión. Se usa para lo que es el centrado de piezas en el torno, para el centrado también de partes internas del torno, como el husillo, la contrapunta, también para la alineación de la mesa de la fresadora, alineación del cabezal de la fresadora para ver si hay oscilación. Oscilación, por favor, no oxidación. Oscilación, es decir, el cabeceo que tiene al momento de girar. Lo mismo en el torno. Es también para leer conicidades y ovalidades en cilindros o en camisetas de cilindros. Esto aplicado al campo automotor, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a utilizar en nuestro taller para alinear nuestra mesa de la fresadora, para alinear nuestro material o nuestro cabezal o nuestro husillo en el torno, ¿de acuerdo? Esto es una forma sencilla de leer. Nos falta la parte práctica, que esperemos muy pronto se dé. Bien, hasta aquí este instrumento, que es el palpador o indicador de carátula o reloj comparador. Esto también es parte de un alexómetro o un alexómetro, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ver en el próximo instrumento. Hasta aquí este instrumento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima explicación. Deja de perder dinero en AliExpress. Les revelaré en este video cómo encontrar el precio más bajo en cualquier producto en AliExpress.
Mira este smartwatch que se vende en Mercado Libre por 23,000 pesos. Más de 5. Bien, jóvenes, vamos a continuar con lo que es la lectura de los instrumentos. En esta ocasión vamos a ver lo que es un micrómetro. ¿De acuerdo? Micrómetro, ya sabemos sus partes, ¿no es cierto? El tambor graduado, la regla. El tambor graduado tiene 50 divisiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí está en 0. Vamos a deslizarlo y vamos a ver que al pasar sobre el número nuevamente 0, ha pasado apenas la mitad de 1 milímetro. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de las graduaciones en el tambor graduado es medio milímetro. ¿De acuerdo? Y en la regla nos indica, por ejemplo, en la parte superior, los valores enteros. ¿De acuerdo? Es decir, de aquí del 0 a la primera línea es 1 milímetro. Y la línea de abajo, la línea inferior, nos indica la división de este milímetro, que es decir, medio milímetro. Es decir, si estoy acá en el 0 y no he llegado al primer milímetro, pero he pasado la línea de abajo, es decir, que hasta aquí o hasta ese punto he pasado medio milímetro más lo que me indica el tambor graduado. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Bien. Aquí será, ¿cuánto sería hasta aquí? Sería lo siguiente. Por ejemplo, sería 0 milímetros, pero la línea inferior me indica que ha pasado la mitad. O sea, de ahí hasta aquí es 0.5. ¿De acuerdo? 0.5 más lo que me indica el tambor graduado. ¿Cuánto? 20, 25... 29. Entonces yo tengo que sumar con mi calculadora o a mano, ¿cierto? Sumar 0.5 más, ¿no es cierto? Más lo que me indica aquí. ¿Cuánto vale aquí? 0.29. Si todo esto vale 0.5, será 0. ¿Cuánto? 39, ¿no es cierto? Más 29. 0.39 No, milímetros. 29, no, está mal. Esto me vale igual a 0. Oh, perdón. Ah, 29. Aquí es ¿qué te 29. dije Yo me he ¿Qué te dije equivocado. yo? Sí, ¿De acuerdo? te equivocaste. Entonces sería, o nuevamente, ¿sí? No hay que equivocarse. 0.5, que está seguro en la regla, más 0.29. hasta aquí 25, 26, 27, 28 y 29. Más 0.29 igual 0.79. Hasta aquí hay 0.79. Muy bien. Ahora voy a seguir deslizando. Voy a seguir deslizando en cualquier número para poder interpretarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí, por ejemplo, tengo 1 milímetro, 2 milímetros, ¿de acuerdo? Y la parte entera. 2 milímetros, vemos que ha pasado la línea inferior. O sea, 2 milímetros más 0.5, 2.5. Entonces lo voy a apuntar 2.5 más lo que me indica ¿cómo se llama? El tambor graduado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería? 12. A ver, 5, 0.12. 6, 10, 11 y 12. Más 0.12. 2.62. Hasta aquí. 2 milímetros, 62 centésimos. Eso es la lectura de este micrómetro. Veamos un ejercicio más. Siempre busquemos que coincida, ¿de acuerdo? Porque es muy tedioso, por ejemplo, si yo lo pongo ahí, ¿cómo sería? Muy confuso, ¿no es cierto? Para eso hay otro tipo de micrómetro, más específico, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro ejercicio más. Ahí. Bien. Vamos a ver ahí. Aquí tenemos
1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. 4 milímetros. En la parte inferior, ¿pasa o está sobre la línea inferior? No, no está. Apenas está pasando la línea superior. 1, 2, 3, 4. 4 milímetros. 4 milímetros, punto, decimales. Los decimales ya sabemos que lo determina el nonio. También las líneas inferiores. ¿De acuerdo? Pero en este caso no está sobre 1. Entonces, sobre una de las líneas inferiores. Entonces, ahora directamente. ¿Cuánto es del 0 al 5? Busquemos la coincidencia. Hasta ahí debería ser, por ejemplo, debería ser 5, 6. Más 0.6. ¿Será cierto eso? No, no es cierto. ¿Por qué? A ver. Si cada uno vale, para que sea 6, tendría que estar sobre, pasar la mitad de la línea y estar sobre el 10. ¿No es cierto? Entonces, para ahora no es 4.6, ¿de acuerdo? Es 4.06. Esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? 4.06. Porque ha pasado el 4 y apenas ha pasado 6 líneas, ¿de acuerdo? Veamos si es verdad. Veamos si es verdad. 4.06. Esa es la lectura correcta, ¿de acuerdo? Bien, como está un poco, nos hemos un poquito desviado, vamos a ver otro ejercicio más. Un último ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leerlo ahí. Vamos a... Estás en YouTube viendo videos, pero ¿sabías que con la app de YouTube Music puedes escuchar podcasts sobre la tenebrosa historia? Bien, ahí. Veamos, hasta aquí tenemos 5 milímetros en la regla. 5, ha pasado la mitad y ha pasado hasta la sexta línea. Entonces, aquí sería 6 milímetros. A ver, y no pasa la mitad o la línea inferior, ¿no es cierto? En la parte inferior. Entonces vamos a leer directamente el nonio. En el nonio será 1 o 10, 15, o otra vez busquemos coincidencia, busquemos coincidencia, busquemos coincidencia. Muy bien. Será 10, 15, 16, 17, 18. 18. Muy bien. Hasta en el 18 será 1.18. Una décima más 8 centésimas, ¿no es cierto? 18. Veamos si es correcto. 6.18. Excelente, ¿eh? ¿De acuerdo? De esa manera es que puedo leer yo este micrómetro de exteriores, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el siguiente ejercicio, en el siguiente instrumento. Muchas gracias hasta aquí. Vamos con el siguiente. Bien, jóvenes, vamos a continuar con la lectura de los instrumentos. Finalmente vamos a ver lo que es el instrumento de un micrómetro especial. Bueno, lo conocemos. Es un instrumento o un micrómetro, pero en graduaciones milesimales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá enteros, centésimos, y en esta reglita leeremos lo que son las milésimas, ¿de acuerdo? Este instrumento es un poco más especial. La mayoría o muchas personas aún no tienen conocimiento de cómo leer este instrumento. Bien, y para eso estamos aplicando este video, ¿no? Para explicar un poquito cómo funciona, en qué consiste y cómo es la lectura. Bien, ya conocemos las partes: una regla graduada en milímetros y un cilindro graduado en centésimos, y esta tercera regla, ¿no?, que nos va a determinar las milésimas. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? Bien, entonces vamos a ver. Para leer primero es la regla, ¿ok?
acuerdo? Entonces primero vamos a ir con mi calculadora para poner los números. Bien, primero la regla graduada. Ya sabemos que hasta aquí es 5, 6, 7. 7 más una línea pequeña que equivale a medio milímetro, ¿de acuerdo? 7,5. 7.5. Entonces, aquí voy a apuntar 7.5 más lo que me indica las centésimas. ¿Cuántas centésimas me indica aquí? Me indica, a ver, ¿cuánto ha avanzado? 5, 10, aquí. Aquí, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Entonces será más 0.09 más las milésimas. Las milésimas están determinadas en esta regla. ¿En qué línea coincide? En la 4. Más 0.004. Son milésimas. Igual 7 milímetros, 594 milésimas. Veamos si es verdad. 594. 7 milímetros, 594 milésimas de milímetro. ¿De acuerdo? Veamos, otro ejercicio más. Vamos ahora, nos vamos a desplazar. Nos vamos a desplazar. Y ahí. Vamos a ver. ¿Qué lectura sería aquí? A ver, busquemos primero en la regla. Será 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vemos que no pasa ni está sobre una línea pequeña en la regla. ¿No es cierto? Entonces será, enteramente será 9. 9 milímetros. Más, ahora veamos las centésimas. Hasta aquí. 45. Perdón, no es, ¿no? Porque no llega al 0. Entonces será 8. 8 no, pues. 8.5 más, no llega al 0, es decir, 45, 46, 47, 48, 49 más, perdón, a ver, 5, 6, 7, 8. 8.5 más 49 más 0.49 más lo que me indica las milésimas, 2 milésimas, 0.002 milésimas, igual 8 milímetros 992. Veamos si es verdad. Muy bien. Un poco confuso al comienzo, pero hay que ver las graduaciones del tambor. Veamos un ejercicio más para que quede todo, que todo bien consistente, haya quedado bien claro todo. Bueno, entonces vamos a buscar otra línea. Ya, ahí. Veamos. Vamos ahora sí. Primero la regla, ¿no es cierto? 5 llega al 10, sí, 10, pero no está sobre la mitad de la línea, ¿no? La línea pequeña de la regla. Entonces tenemos 10 milímetros, ¿de acuerdo? Más lo que son las centésimas, las centésimas, pero en el tambor graduado. Voy a deslizar esto un poco para que se vea todo. Listo. Ya está aquí. 30, 35, 36, 37. No llega al 38. ¿No? Esta línea, la línea 0 me indica 35, 36, 37. 37 más 0.37 centésimas. Y ahora le sumo las milésimas. ¿Cuánto es que en línea está? En la sexta línea. 0.006 igual
10 milímetros, 376 milésimas. ¿De acuerdo? 10 milímetros, 376 milésimas. Eso es nuestra lectura. 376. A ver, veamos. 376. Muy sencillo. Bastante sencillo. Simplemente que hay que tener siempre claro cuáles son los enteros, las centésimas y las milésimas. ¿No es cierto? También tienen este simulador, lo he puesto a libre descarga, o pueden ingresar a esta página, ¿de acuerdo? Y ahí encontrarán infinidad de artículos referentes a instrumentos de medición. No estaría mal darse una vuelta por ahí, investigar y aprender cada día un poco más, ¿de acuerdo? Hasta aquí hemos quedado con lo que son los instrumentos de medición. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo tema. Esperemos o espero que haya quedado claro. Si no es así, pueden hacer sus consultas. Bueno, ¿qué les pareció la práctica que para medir vernier, diámetro, profundímetro y entre centésimas y milésimas de milímetro? Interesante cómo se pueden hacer este tipo de cosas, digamos. Este video muy entretenido, un poco largo, eso sí, pero que nos muestra con bastante detalle cómo se usan las mediciones en este tipo de cosas, ¿ya? Así es que yo quería, ya no nos queda mucho tiempo, nos quedan como 5 minutos nomás. Entonces, en los otros videos que hay acá salen aplicaciones, por ejemplo, cómo se usa el reloj comparador, cómo se usa el alexómetro, y hay otros instrumentos más acá que ustedes pueden visitar. Y también está la página que mostró el señor la página que salía en el video, que era del brasilero donde uno puede entrar a esa página y puede uno mismo buscar. Hay un montón de simuladores donde uno mismo puede ir practicando y viendo eso, cómo se puede hacer, digamos, ¿ya? Así que les recomiendo también entrar a esa página para que ustedes puedan practicar y irse familiarizando con más detalle, especialmente en aquellas unidades métricas o en aquellas unidades que a ustedes les resulte más complicado, como pueden ser las pulgadas, por ejemplo, o medir en milésimas de pulgada o en 10 milésimas de pulgada. Entonces que hay bastantes numeritos que ir asociando, digamos, ¿ya? ¿Les parece? Dejamos esto hasta aquí hoy día y seguimos mañana. ¿Les parece? Perfecto. ¿Ya? Ya, profesor, buenas Ya, noches, muy chao, amable. profe. Ya, voy a dar por terminada la clase entonces y nos vemos mañana a esta misma hora en este mismo lugar, ¿ya? Va perdiendo el Colo-Colo. Ah, no, el Colo-Colo no me interesa a mí.